La voluntad de poder es uno de los conceptos más fundamentales en la filosofía de Nietzsche. También es uno de sus conceptos más complejos, ya que nunca fue definido sistemáticamente en sus obras, dejando su interpretación abierta al debate. Nietzsche había considerado escribir un libro bajo el título La voluntad de poder, el cual anunció en la Genealogía de la Moral, publicada en 1887. Sin embargo, en 1888 Nietzsche abandonó por completo el proyecto de la voluntad de poder y decidió escribir una nueva obra monumental dividida en 4 partes, utilizando las notas reunidas en el proyecto abandonado, bajo el título Revalorización de todos los valores, llegando a completar solamente la primera parte, el Anticristo. Por desgracia, no pudo completar esta tarea monumental, ya que sufrió un colapso mental en 1889, perdiendo completamente sus facultades mentales durante los 11 años restantes de su vida. Durante este tiempo, la hermana de Nietzsche, Elizabeth, y su amigo Peter Gast tomaron posesión de todas sus notas inéditas y las editaron para publicar La voluntad de poder. Elizabeth afirmaba que este texto era la gran obra maestra de su hermano, pero tristemente, deseaba utilizarlo para impulsar su propia agenda. Desde entonces, esta obra fue reemplazada por una segunda versión ampliada que contiene 1067 secciones e incluye las notas originales de Nietzsche. Esto es lo que comúnmente se conoce hoy como La voluntad de poder. Aunque sigue siendo una obra publicada póstumamente, y no un texto completado por Nietzsche mismo, continúa siendo una excelente antología de selecciones de sus cuadernos. Nos centraremos principalmente en lo que Nietzsche realmente escribió y publicó durante sus años activos, haciendo también algunas referencias a sus notas inéditas cuando resulte apropiado. Las primeras obras de Nietzsche, Humano demasiado humano, Aurora y la Gaia Ciencia, contienen sus primeras intuiciones psicológicas acerca del deseo de poder. Nietzsche escribe: la razón por la cual una persona poderosa es agradecida es esta: su benefactor ha irrumpido en su esfera. Sin la satisfacción de la gratitud, el hombre poderoso se habría mostrado impotente, y por tanto, sería considerado como tal. Por eso toda sociedad de los buenos, es decir, originalmente de los poderosos, coloca la gratitud entre los primeros deberes. Nietzsche explica que, si alguien hace algo por ti, existe la implicación de que eras impotente y necesitabas su ayuda, eres degradado ante sus ojos y ante los tuyos propios. Entonces le agradeces, y la implicación se invierte: él ha hecho algo por ti como si tú fueras el poderoso y él tu sirviente. En ese sentido, la gratitud puede considerarse una forma leve de venganza. En otro aforismo, Nietzsche observa el esfuerzo de las personas por despertar compasión, tal como escribe: pregúntate si ese constante lamentarse y gimotear, esa exhibición de desgracia, no tiene en el fondo el objetivo de hacer miserables a los espectadores. La compasión que estos manifiestan es, en cierta medida, un consuelo para el débil y el sufriente, pues éste reconoce en ello que todavía posee un poder, a pesar de su debilidad, el poder de causar dolor. Como podemos observar, el primer Nietzsche no encontraba admirable este deseo de poder, más bien, lo utilizaba con frecuencia para explicar comportamientos que le desagradaban. Esto cambiaría más adelante con la Genealogía de la Moral, cuyas semillas ya estaban presentes en Humano demasiado humano. Nietzsche explica que el deseo de poder existe tanto entre los poderosos, cuyo elevado aprecio por la gratitud explicaría de esta forma, como entre los impotentes, cuyo deseo de compasión interpreta como impulsado también por un deseo de poder. Aquí encontramos un punto crucial: incluso cierta aparente negación del deseo de poder es explicada en términos del mismo deseo de poder. En un aforismo, afirma: el poder que ha sufrido enormemente tanto en la acción como en el pensamiento es mejor que la impotencia que solo recibe un trato amable, así pensaban los griegos. En otras palabras, el sentimiento de poder era valorado por ellos más altamente que cualquier utilidad o buena reputación. Los poderosos no necesitan demostrar su fuerza oprimiendo ni dañando a otros, únicamente el hombre débil desea herir y contemplar señales de sufrimiento. Esta asociación repentina entre el poder y los griegos fue un paso decisivo en el desarrollo de esta concepción hacia un monismo totalizador, la voluntad de poder. Con estas intuiciones surge la posibilidad de un monismo psicológico. Todos los fenómenos psicológicos podrían reducirse a la voluntad de poder. Sin embargo, Nietzsche no estaba buscando principalmente un principio fundamental único, todavía no daba ese salto definitivo.
En 1883, el concepto de la voluntad de poder apareció como un relámpago, y en un estado de inspiración frenética, Nietzsche escribió Así habló Zaratustra, donde la voluntad de poder hace su primera aparición. Esta obra es introducida como una de las 3 grandes enseñanzas que Zaratustra tiene para ofrecer. Las otras 2 son el superhombre y el eterno retorno. Nietzsche escribe, solo donde existe vida existe también voluntad, no voluntad de vida, sino voluntad de poder. Hay muchas cosas que la vida valora más altamente que la vida misma, pero en ese valorar habla precisamente la voluntad de poder. Así me enseñó la vida. Nietzsche estaba fundamentalmente preocupado por comandarse y ejercer poder sobre uno mismo, no sobre los demás. La voluntad de poder es una fuerza dinámica en constante devenir y esfuerzo, manifestándose en el encuentro con obstáculos. Es la expresión de la autorrealización, de convertirse en quien verdaderamente eres. Zaratustra encarna la lucha de la voluntad de poder, ya que los obstáculos inevitablemente dan lugar a resistencias. Él está completamente desinteresado en obtener poder sobre otros, como afirma, me falta la voz del león para todo mandar. De hecho, insiste constantemente en que lo último que desea es la capacidad de mandar a sus discípulos, más bien quiere que ellos se sigan a sí mismos. Nietzsche resume la voluntad de poder de la manera más concisa en el Anticristo, pues como escribe, ¿qué es lo bueno? Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de que el poder aumenta, de que una resistencia es superada. El secreto que Zaratustra descubre en la vida es la autosuperación, característica del superhombre. Como hemos visto, el problema clave es el autodominio. Sin embargo, no es tan fácil como parece. De hecho, muchas personas encarnan lo que Nietzsche llama el último hombre, la antítesis del superhombre, aquellos que son todos iguales y siguen a los demás, una mentalidad de rebaño, demasiado temerosos para hacer algo extremo y permaneciendo en la mediocridad toda su vida. No toman riesgos por miedo o pereza. Pero Nietzsche no escribe para ellos, sino para ese pequeño porcentaje de personas que desean una verdadera plenitud y felicidad en la vida. El único modo de alcanzar el más alto nivel de felicidad es tomar riesgos. Existe casi un 0% de posibilidades de que no experimentes alguna forma de dolor extremo en tu vida. Nietzsche nos dice que no huyamos de esa realidad, sino que la enfrentemos y la superemos para crecer. Pensemos, por ejemplo, en la metáfora de escalar una montaña. Hay obstáculos y dificultades por delante, uno incluso puede arriesgarse a caer desde las alturas y lesionarse o morir. Sin embargo, una vez alcanzas la cima de la montaña, podrás contemplar las vistas más hermosas imaginables. Quien asciende a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, reales o imaginarias. Aquellos que no superan sus obstáculos perderán los momentos más extraordinarios de la vida y vivirán vidas mediocres. El concepto de sublimación en Nietzsche es clave para comprender la voluntad de poder. Él creía que un impulso sexual, por ejemplo, podía encontrar satisfacción en la obtención de otra cosa, como una actividad espiritual creativa, en lugar de satisfacerse directamente. Una de sus principales críticas al cristianismo es que no sublimó los instintos, sino que los repudió. Como los instintos son parte de lo que somos, esto va contra la vida misma, en oposición a la voluntad de poder, donde los instintos son la principal fuerza impulsora en el ser humano. Este contraste entre la abnegación, la negación y la extirpación de las pasiones por un lado, y su control y sublimación por el otro, es uno de los puntos más importantes de toda la filosofía de Nietzsche. El hombre que solo puede desarrollar su facultad racional extirpando su sensualidad posee un espíritu débil, un espíritu fuerte no necesita hacer guerra contra sus impulsos, los domina plenamente y es, para Nietzsche, la cúspide del poder humano. La voluntad de poder como única interpretación también supone su opuesto, la decadencia. La decadencia debe poder explicarse a partir de la aspiración al crecimiento, del mismo modo que la debilidad debe comprenderse en términos del principio de fuerza. Nietzsche escribe, ¿y qué pasaría si el placer y el dolor estuvieran tan estrechamente conectados que quien quisiera la mayor cantidad posible de uno también tuviera que aceptar la mayor cantidad posible del otro, que quien quisiera experimentar la suprema exaltación celestial, tuviera también que estar dispuesto a sentirse triste hasta la muerte?
Los individuos no buscan simplemente placer y evitan el sufrimiento, buscan una mayor sensación de poder que inevitablemente encuentra el sufrimiento como obstáculo frente a su voluntad de poder. Por eso es natural que el ser humano tenga una necesidad continua de sufrimiento para crecer. La voluntad de poder se opone a la noción predominante de la voluntad de existir. Nietzsche escribe, en verdad, quien disparó contra la verdad con las palabras voluntad de existir, no acertó, esa voluntad no existe. Pues lo que no es no puede querer, pero lo que ya existe, ¿cómo podría seguir queriendo existir? Solo donde hay vida existe voluntad, pero no voluntad de vida, sino voluntad de poder. En el ocaso de los ídolos, Nietzsche se consideraba un antidarwinista. Darwin propuso que evolucionamos mediante la selección natural, donde aquellos con mayor capacidad de supervivencia dejarían más descendencia en generaciones sucesivas. Herbert Spencer, seguidor de Darwin, acuñó la famosa frase supervivencia del más apto. Sin embargo, a diferencia de Darwin, él creía que todos los seres vivos buscan ante todo la autoconservación. Darwin no proponía realmente la autoconservación, sino que los comportamientos ventajosos son los que se preservan mediante la selección natural. Por ello, Nietzsche atribuye erróneamente a Darwin la idea de la autoconservación. En La Gaia Ciencia, Nietzsche escribe, querer conservarse a sí mismo es expresión de angustia, de una limitación del auténtico impulso fundamental de la vida, que apunta a la expansión del poder y que en este querer frecuentemente arriesga, e incluso sacrifica, la autoconservación. La lucha por la existencia es solo una excepción, una restricción temporal de la voluntad de vida. La gran y pequeña lucha gira siempre en torno a la superioridad, al crecimiento y expansión, al poder, conforme a la voluntad de poder, que es precisamente la voluntad de vida. Lo que queda claro es que, para Nietzsche, la supervivencia no es mera autoconservación, sino principalmente una lucha por aumentar el poder. Todo aspira inconscientemente al poder, al máximo poder posible. Más allá del bien y del mal contiene la mayor cantidad de referencias a la voluntad de poder entre sus obras publicadas, apareciendo en 11 aforismos. En esta obra, Nietzsche vuelve a insistir en que la vida no es autoconservación, pues como escribe, los fisiólogos deberían pensarlo 2 veces antes de considerar el instinto de autoconservación como el instinto cardinal de un ser orgánico. Un ser vivo busca ante todo descargar su fuerza. La vida misma es voluntad de poder, la autoconservación es solo uno de los resultados indirectos y más frecuentes. Además, en sus notas escribe, puede demostrarse con claridad en todo ser vivo que hace todo, no para conservarse, sino para volverse más. Así como un árbol busca naturalmente expandir sus raíces y obtener recursos, una persona buscará desarrollar su salud, riqueza, fuerza y estatus, todos ellos expresiones de su voluntad de poder. Arthur Schopenhauer había escrito mucho tiempo antes que Darwin sobre su concepto de la voluntad de vivir. Nietzsche leyó extensamente a Schopenhauer durante su juventud y llegó a verlo como una especie de figura paterna, aunque posteriormente se distanció de su filosofía. Como diría más tarde, se recompensa mal a un maestro si uno permanece siempre únicamente como discípulo. La voluntad de Schopenhauer es un concepto metafísico inspirado en su lectura del noúmeno kantiano, o la incognoscible cosa en sí, que existe independientemente de los sentidos y de la percepción humana. Es lo opuesto al fenómeno, que se refiere a cualquier objeto de los sentidos, como las imágenes o los sonidos. Para Schopenhauer, la voluntad es la causa de todo sufrimiento, ya que la vida humana es una lucha incesante por la satisfacción. Estamos constantemente persiguiendo objetos de deseo para alcanzar la felicidad, pero cuando los obtenemos no quedamos satisfechos, simplemente nos liberamos del dolor anterior. Permanecemos en un estado constante de sufrimiento e inquietud hasta que inevitablemente morimos. De ahí surge el pesimismo de su filosofía. No obstante, Schopenhauer cree que podemos alcanzar momentos temporales de dicha y tranquilidad en los cuales la voluntad deja de desear y de esforzarse. Esto ocurre mediante experiencias estéticas, como la música y el arte. Sin embargo, la única manera de liberarnos por completo de nuestra miserable existencia sería mediante la negación total de la voluntad y la adopción de una vida ascética, con el fin de minimizar el sufrimiento. Nietzsche, como hemos visto, adopta una postura completamente distinta. Él abraza el sufrimiento, pues considera que precisamente es aquello que nos ayuda a crecer.
El dolor es necesario y no debe ser despreciado. Dado que los obstáculos producen dolor, debemos superarlos para aumentar nuestro poder. Como afirma en una de sus frases más conocidas, lo que no me mata, me hace más fuerte. Como filósofo experimental, Nietzsche buscó romper con la ilusión de los metafísicos, quienes creían que podían resolver todos los enigmas de la existencia de un solo golpe, mediante una única palabra, convirtiéndose en descifradores del universo. Nietzsche sostiene que la voluntad de verdad de los filósofos, es decir, su aparente deseo de buscar desapasionadamente una verdad objetiva y absoluta, no es más que una manifestación de su voluntad de poder. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche nos invita a considerar la posibilidad de que toda nuestra vida instintiva pueda explicarse como el desarrollo y la ramificación de una única forma básica de voluntad, una voluntad que abarcaría desde la reproducción hasta la alimentación. Algunos intérpretes han enfatizado esta visión de la voluntad de poder como una fuerza metafísica general que subyace a toda la realidad, haciéndola más directamente análoga a la voluntad de vivir de Schopenhauer. Esto genera cierta confusión, pues Nietzsche se declara contrario a la metafísica. Muchos especialistas han insistido en que la voluntad de poder es menos metafísica y más pragmática que la voluntad de vivir schopenhaueriana. Mientras Schopenhauer consideraba que la voluntad de vivir era lo más real del universo, la voluntad de poder de Nietzsche puede entenderse principalmente como el concepto central de una hipótesis psicológica y como un principio útil para la vida individual. Sin embargo, tampoco puede negarse que, en sus últimos años, Nietzsche comenzó a concebirla cada vez más como una fuerza fundamental del universo entero. Cuando Nietzsche rechaza la metafísica, lo que rechaza es principalmente la tradición platónico-cristiana, donde el ser es concebido como algo fijo e inmóvil, como el mundo de las ideas de Platón o el concepto cristiano del cielo. La voluntad de poder simboliza un eterno devenir, no posee un carácter sustancial ni permanente. Se trata de un monismo en el que, incluso el ser, es concebido como devenir. Hay un aspecto fundamental en el concepto nietzscheano de poder, su carácter relacional. El poder solo es poder en relación con otro poder. Dicho de otro modo, no existen primero las cosas y luego las relaciones entre ellas, las cosas son lo que son precisamente gracias a sus relaciones. El concepto de poder en Nietzsche implica que la realidad es dinámica, no existe una causa fija separable del proceso mismo de causación. Esta estructura implica que el poder debe entenderse como una aspiración necesaria hacia más poder. El poder busca necesariamente expandirse y solo es poder en la medida en que puede mantenerse frente a otras fuerzas y esforzarse por predominar sobre ellas. No se trata de una unidad independiente, sino de una multiplicidad variable y relacional mantenida en tensión. Las voluntades de poder existen únicamente como una multiplicidad de voluntades de poder, y así sucesivamente hasta el infinito. Está constantemente en guerra consigo misma. Se trata de una única fuerza fundamental cuya esencia consiste precisamente en manifestarse de formas diversas y generar multiplicidad, no desde el vacío, sino desde sí misma. En la visión del mundo de Nietzsche nada posee existencia o significado fuera del juego de las relaciones de poder. Por ello, no existe retirada posible de este juego. Este caos no es simplemente una carga que debamos superar para sobrevivir o hacer más fácil nuestra vida. También desempeña un papel profundamente positivo. Es la base de toda creación y creatividad, y sin él, nada nuevo podría surgir. Como escribe Nietzsche, todavía es necesario tener caos dentro de uno para poder dar a luz una estrella danzante. La concepción nietzscheana de la voluntad de poder no es, en primer lugar, un principio metafísico. Su preocupación central es el ser humano, y para él, el poder es, ante todo, un estado del hombre. La proyección de la voluntad de poder desde la esfera humana hacia el cosmos fue una elaboración posterior. La riqueza y el poder militar nunca fueron para Nietzsche signos de una gran fuerza. Comprendía perfectamente que el verdadero poder implica autodisciplina y autosuperación. Y este es, de hecho, el punto central de toda la doctrina de la voluntad de poder. Pues como aprendemos de Nietzsche, el hombre es algo que debe ser superado.